Amigas, amigos, estábamos escuchando al Canario Luna y Jaime Ross haciendo El Grito del Canilla, un aviso de televisión muy emocionante de los años 80. Por temprano que nos levantáramos cuando éramos niños, siempre parecía que los diarios de circulación masiva ya habían llegado. Siempre ya estaban, no importaba el rincón del país en que estuviéramos. Siempre me pareció algo medio mágico eso, de que el diario siempre llegaba antes. Hay mucho esfuerzo detrás de que los diarios lleguen y lleguen antes, y queremos saber más sobre eso de hacer un diario. Vamos a recibir al director del diario El País, Martín Aguirre, para conocer cómo es la producción cotidiana de un diario de circulación masiva y también para conversar con él sobre varios temas afines al mundo del periodismo actual. Martín Aguirre, bienvenido a Hijos de Punta, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Martín, empezá por favor contarnos cómo es un poquito la dinámica cotidiana de un diario de circulación masiva. ¿Hasta qué hora se redacta? ¿Hasta qué hora se mete en máquina? ¿Y a qué hora realmente sale la producción de la edición impresa? Bueno, eso ha ido cambiando bastante, ¿no? Antes en realidad vos empezabas a trabajar a mediodía, digamos, llegabas a la redacción eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y se trabajaba hasta la 1 de la mañana, una cosa así, 12:30, 1, y a partir de ahí ya iba el producto a la máquina y empezaba la impresión para terminar a eso de las 4 o 5 de la mañana, que era la hora que salía la distribución para todo el país, ¿no? Ahora nos hemos adelantado un poco, el horario de cierre es un poco antes, y también las máquinas, todo ha cambiado, o sea que los tirajes son más rápidos, ya no hace falta tanta desesperación con el cierre, por más que en general también los de la planta siempre nos apretan un poco para que cerremos lo más temprano posible. Pero en el trabajo de una redacción lo que cambió más, te diría que es que ahora, sobre todo a partir del mundo digital, es un trabajo de 24/7, ¿no? O sea, permanente, ya como hay una permanente circulación de noticias, ya el ciclo se volvió un ciclo permanente y no tan marcado por un horario de cierre en especial. Ustedes, eso implica que tienen como si fueran varios turnos de equipos de redacción que están todo el día en realidad y toda la noche trabajando para generar contenidos, en ese caso digitales. Sí, te diría que todo el día y toda la noche no, pero hasta tarde en la madrugada y arrancan temprano de vuelta. Sí, hay un pequeño gap ahí, pero por lo general es 24 horas que hay gente en alguna de las tareas, ¿no? O los que están terminando con la edición papel, o los que están terminando con actualizar la matutina de la web, y después los que llegan de mañana temprano para empezar con toda la parte matinal, ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando en todo ese pack del equipo de redacción de un diario como El País? Y hoy en día debemos estar en total alrededor de unas 100 personas en redacción nomás, ¿no? Entre lo que es redactores, periodistas, editores, fotógrafos, la parte de diseño, se han ido acumulando otras funciones que antes no había, sobre todo por lo digital, la gente que hace SEO, la gente que hace redes, es como que cada vez hay como más demanda de bocas de salida de información de la redacción, y eso hace que tengas que irte adaptando a esas demandas, ¿no? ¿Y cómo es actualmente en Uruguay la convivencia entre la edición papel y el mundo digital? Es decir, ¿ustedes están notando una regresión de la impresión en papel, o al revés, hay una masa fiel de personas que siguen comprando, o al revés, está en aumento? ¿Cómo es un poquito el momento del papel en relación a lo digital hoy? Mira, hay un proceso lento de migración hacia lo digital, ¿no? No tan rápido como en otros países, pero sí se nota que con los años se va generando, ¿no? Cada vez una inquietud más por lo digital y menos por el papel. Pero el papel sigue siendo un factor muy importante, tanto en lo económico como en la parte de consumo de la información, ¿no? Para nosotros sigue siendo un eje central. Lo que pasa es que ahí lo que te afecta también son las modas, ¿viste? En algún momento vino la moda de todo digital, tirar todo en la web y despreciar un poco el papel. Después eso se dejó un poco de lado porque se tomó en cuenta que no era tan lineal la cosa, y
hay un nicho para cada producto, ¿no? Lo que sí, claro que hay una tendencia consistente a través de los años de que el consumo se va migrando más hacia la web que al papel, ¿no? Martín, tú además sos el jefe de redacción del diario. Te quiero preguntar acerca un poco de ese rol. A veces vemos en las películas que de pronto un grupo de redacción de un diario grande tiene muchas personas redactando artículos de todo tipo y van como confluyendo a personas que van viendo, priorizando qué es lo que va primero, qué es lo que va después, qué es lo que no va. Ese es un rol que para ti es habitual, ¿verdad? Sí, hay todo un escalafón jerárquico, ¿no? Que empieza por los redactores, que son los que van consiguiendo las noticias. Después hay editores de área o editores de productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos suplementos y productos, digamos, secundarios, entre comillas, que van como haciendo un nuevo filtro. Después está la mesa de redacción, que es como el eje central por donde, viste, neuronal, digamos, todo termina confluyendo ahí, que son los que van dando el ok y eso. Y yo estoy un poco metido ahí entre la mesa de redacción, donde se decide un poco. También la realidad es que eso se ha horizontalizado mucho, ¿no? O sea, ha cambiado mucho el trabajo de redacciones, particularmente en Uruguay, lo que uno ve en las películas, ¿no? O sea, mi rol, por ejemplo, en las películas siempre es un tipo muy amargado y gritón, que le dice a todo el mundo que no sirve para nada. Eso ha ido cambiando un poco, y hay como, está más distribuido el poder, digamos, por decirlo de alguna manera, en la redacción. Hay responsabilidades más distribuidas, sobre todo porque al haber tanta demanda 24 horas y tantas bocas de salida de información que cubrir, es medio imposible que una persona sea la que tenga la última palabra para todo, ¿no? Claro, claro. Todavía encima de todo lo informativo, que ya de por sí es muy demandante y complejo, tenés todo lo que es la parte de recursos humanos, ¿no? Que eso a mí personalmente me absorbe una enorme cantidad de tiempo y que te obliga, yo qué sé, viste, los conflictos, se pelea un editor con un periodista, hay otro que quiere su día libre, uno que quiere un aumento, uno que no que quiere el fin de semana libre, y quieras o no, eso te va generando toda una nueva demanda a nivel Ajena al mundo de la redacción, totalmente, muy del humano. Sí, sí, y muy desgastante y que francamente es tal vez la parte más ingrata de mi función. Martín, la vez pasada nuestra crítica de cine recomendaba que viésemos a Tom Hanks haciendo The Post y la miramos. Y se muestra un conflicto muy interesante en la película, hay una información candente y es notorio que la opinión pública va a moverse si la información se difunde o no, y aparecen todas las presiones que de ello derivan. ¿Ustedes has vivido vos en carne propia algún momento en el cual uno tiene arriba del escritorio la información y dice, ¿qué pasó acá? Sí, mira, te cuento, yo estuve hace un par de años en Estados Unidos y tenía un profesor que justamente fue el consultor de esa película, porque él fue jefe de redacción del Washington Post muchos años, y contaba una cantidad de historias muy divertidas de cómo fue filmar esa película, ¿no? Meryl Streep, por ejemplo, que dice que se viste en personaje todo el día, entonces vos no le podés decir Meryl si te encontrás por los pasillos porque ya estaba disfrazada del personaje. Mira. O Tom Hanks, que dice que es un tipo muy divertido y que tiene una obsesión de coleccionar máquinas de escribir antiguas, por ejemplo. La verdad que esa película está muy bien y muestra un poco un periodismo más lírico que yo llegué a ver un poco de chico en la redacción del diario, pero que ha cambiado mucho, ¿no? Sobre la pregunta en sí, mirá, sí, he tenido. Para mí, en general, te quedan el recuerdo de las malas, ¿no? De las perdidas. Y para mí una de las que me ha quedado como perdida siempre fue el tema del caso de Amodio Pérez, que empezamos a recibir en el diario las cartas que él mandaba, ¿no? Nos mandó a nosotros, mandaba búsqueda de algún medio más. Y claro, nosotros no teníamos cómo confirmar que era Amodio Pérez, ¿no? Entonces movíamos, trabajábamos para tratar, porque no podíamos dar esa información o difundir eso sin tener una certeza de que no era una broma pesada, que era alguien que nos quería pasar gato por liebre, etcétera, ¿no? Incluso un día llegamos a armar una página con todo y a último momento con el editor que estaba en ese momento nos echamos para atrás porque no estábamos convencidos y al final terminó siendo él nomás y la noticia lo terminó dando el observador, lo cual que fue una de esas cosas que te quedan marcadas para siempre como un poco una derrota, ¿no? Pero también lo que pasaba era que
nosotros entendíamos que siendo el país, si nosotros llegábamos a cometer un error con eso, era después levantarla era dificilísimo, ¿no? Entonces pecamos un poco de demasiado cuidadosos. Pero Claro, estamos hablando de un periódico, para los que nos puedan estar escuchando desde afuera de Uruguay, es un periódico de circulación masiva de larguísima trayectoria en nuestro país y líder en varios de los números referidos a circulación y a tráfico. Entonces, evidentemente tiene como un peso la estructura y la marca que ante estas decisiones lo vuelve difícil, es comprensible lo que vivieron. no, y vos fíjate que me acuerdo que ese día me decía el editor Enrique Charro, me decía, mira, nosotros para publicar una carta a los lectores le pedimos el nombre y la cédula, y este hombre no tenemos nada, ¿cómo vamos a difundir esto sin cumplir con lo mínimo que le pedimos a un lector que quiere publicar una carta, ¿no? Y Claro. esa es una cuestión que muchas veces te pesa, que es la responsabilidad institucional, ¿no? Por ejemplo, yo todavía no estaba en cargos jerárquicos, pero sí estaba en redacción cuando la crisis del 2002, por ejemplo. Y ahí ahí te das cuenta un poco de lo que es la responsabilidad que tenés cuando manejás información, porque a vos te llega el dato, bueno, tal banco no abre cuando levanten el feriado bancario. Y lo decís, no lo decís, a veces podés cometer el pecado de la profecía autocumplida, ¿no? Porque si vos salís a decir que el banco ese está mal, la gente va a correr a buscar sus ahorros y va a terminar estando mal, pero capaz que es por la información que vos das. Entonces, Claro. ahí hay muchos momentos en los que el sentido de responsabilidad institucional te pesa, ¿no? Y te vas a dormir con la sensación de cuando terminás la edición decir, ¿qué pasará mañana, no? O te levantás con la bomba, como pasó una vez también. Habíamos hecho una nota en un verano donde no había nadie en la redacción en enero, y hicimos una nota sobre lo que recaudaba la Intendencia de Montevideo por multas. Creo que habían empezado con las cámaras en ese momento, y éramos pocos, yo soy malo para los números, soy abogado, nos revisamos 20 veces los números y publicamos un dato y resultó que estaba equivocado, habíamos contado 2 veces una hoja, pero 3 personas lo hicimos 20 veces y cada vez lo hicimos mal. Y al otro día la Intendencia nos querían matar, conferencia de prensa para insultarnos de arriba abajo, ¿viste? Era toda una operación. Claro. Y vos tenés que dar la cara y explicar, a veces le errás también, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Pero son las veces Y que un quedan año, para la y historia. un año en el cual la responsabilidad comunicacional ha tenido muchísima incidencia también ante lo que ha sido la pandemia. Me imagino que eso está presente a diario también en las temáticas que se van redactando. Te quiero cambiar un poquito el eje de la charla, Martín. Sí. Em, a veces notamos que los medios de comunicación masivos de nuestros países vecinos o incluso de países centrales han ido tomando en los últimos años un sesgo ideológico muy fuerte. Pareciera que en algunos aspectos hasta el público le exige a los medios tomar partido o fijar una posición ideológica. En Uruguay ese fenómeno existe, no se puede negar, pero está bastante más ralentizado. Hay un nivel de objetividad promedial en las prensas de Uruguay que es diferente. Primero, ¿considerás que es así? Y segundo, si fuera así, ¿por qué crees que Uruguay de alguna manera se defiende? Mira, considero que hay varios fenómenos que se mueven ahí, ¿no? Por un lado, yo creo que el periodismo ha pasado por distintos paradigmas, ¿no? En algún momento, cuando empezaron los diarios, eran medios partidarios en general, ¿no? Eran tribunas de opinión de partidos políticos. El País era la tribuna del Partido Blanco, y te diría dentro del Partido Blanco, del Blanco Independiente, ¿no? Después estaba el Debate, que eran los Herreritos, estaba el Día. Eran como tribunas políticas desembosadas en Buenos Aires. Después el periodismo se fue profesionalizando y se llegó un poco a una teoría media inhumana del periodismo objetivo, medio asexuado así, sin ningún tipo de postura personal, ¿no? Ujú. Yo creo que estamos migrando nuevamente hacia, en principio, algo más racional, que es cada medio cuenta la realidad desde un lugar, ¿no? Y está bueno que la gente sepa cuál es ese lugar, siempre y cuando haya un respeto de que vos no vas a tratar de torcer la realidad para que se adapte a tu manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, mi miedo, que es un proceso que yo veo que está pasando en muchos lados, es que, sobre todo a medida que la publicidad va cayendo como parte del menú de ingresos de los medios, que era algo que te obligaba a vos
a moderarte porque querías llegar a más gente para tener más publicidad, y a medida que los medios empiezan a depender más de sus lectores más duros, que son los que se suscriben y los que pagan una membresía o lo que sea, es como que tenés más incentivos para radicalizarte o ponerte más partidista, porque tenés que satisfacer a esa base de lectores más duros, ¿no? Acá todo pasa más tarde y todo pasa más moderado porque somos un poco una aldea, pero a nosotros nos pasó hace poco, sacamos un domingo una entrevista con Botinelli, con el politólogo, que era bastante dura con el gobierno y hacía valoraciones muy fuertes, y la verdad que tuvimos unas reacciones de muchos lectores muy enojados, poco menos que nos habíamos vendido políticamente, comentarios muy fuertes en ese sentido, ¿no? Y nosotros lo único que hacíamos era darle voz a una figura que es reconocida del ambiente del ambiente analista político local, que decía sus cosas. Después vos podés criticarlo, ¿no? De hecho, el diario publicó un editorial que era crítico con Botinelli, pero ¿cómo que te sancionen social o moralmente tus propios lectores por simplemente darle voz a alguien que es una figura relativamente reconocida? Es una cosa media nueva para mí, y que me temo que es un proceso en el que estamos que puede irse agudizando en los próximos años. Y eso justamente era parte de la pregunta, te decía acerca de si no será que el público es quien está exigiendo una mayor como polarización o como una cancha más flechada en cada uno de los medios. ¿Será la gente? Mira, yo creo que ahí hay un factor que es el factor redes sociales que enturbia todos los análisis, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Todos estamos de alguna manera, sobre todo los periodistas, leyendo un poco la realidad a través de lo que vemos en Twitter y sobre todo Twitter, ¿no? Porque es la red social donde se habla más de política y de todas esas cosas. Y las redes sociales tienen una lógica interna que fomenta la polarización, porque es lo que hace que mantenga a la gente enganchada y participando y estando ahí, que es lo que ellos necesitan para ganar plata, básicamente. Entonces, a mí lo que me da miedo es que los periodistas también, porque estamos en un momento con menos recursos y las nuevas generaciones, hay reacciones muy jóvenes, tienden a confundirse y a pensar que eso que ellos ven en las redes, o particularmente en Twitter, es un reflejo realista de la realidad. Y entonces lo mostramos como que eso fuera la realidad, y estoy casi convencido de que eso no es la realidad, que es un corte muy particular. Pero si nosotros reflejamos eso como la realidad, la vamos a terminar convirtiendo en la realidad, y la verdad es que es una realidad bastante triste, porque el mundo de las redes es un mundo muy conflictivo, muy confrontacional, y donde es muy difícil encontrar interacciones constructivas, ¿no? Que es lo que uno le gustaría ver en esta profesión y en general en la sociedad. La vez pasada conversábamos aquí en el programa con Santiago Bilinkis, el experto argentino en medios tecnológicos y de comunicación, y él ponía sobre la mesa este concepto de la caja de resonancia de las redes sociales. Uno tiende a crearse una red de afinidades de personas que tienden a pensar como uno o muy parecido, y saca de su mundo digital a los que piensan distinto y confrontan. En el medio se va perdiendo justamente el diálogo, el cruce de ideas, y de repente lo que sería una mirada de centro. Sí, lo que se llama también la cámara de eco, ¿no? O sea, las redes funcionan en base a crearte un ambiente lo más amigable posible, en algún sentido, donde vos no ves todo lo que se dice, sino ves las cosas que te hacen sentir mejor a vos y que te facilitan tus propias convicciones, digamos. Después chocas con la gente que piensa de otra manera, y el diálogo se hace muy difícil, ¿no? Entonces se termina convirtiendo en una tirada de piedras de un lado o del otro. Yo creo que, a ver, yo en general soy optimista con todas estas cosas. Creo que lo que va a pasar es que la sociedad va a generar sus propios anticuerpos ante estas herramientas, ¿viste? Y nos vamos a adaptar y vamos a encontrar la manera. Pero me parece que en el medio el proceso se está haciendo muy difícil. Y creo que el periodismo y los periodistas somos un poco como el canarito de la mina, ¿viste? Que somos los primeros que sentimos el impacto de una cuestión que se está generando ahí, y que va a tener un efecto tóxico sobre la sociedad, que ya lo está teniendo, ¿no? Porque muchas veces terminamos convertidos como el eje de donde te pegan de todos lados, porque los que te sienten como propio creen que no son suficientemente duros o lo suficientemente jugados de su defensa, y los del otro lado te consideran un traidor, no importa lo que hagas, ¿no? Entonces,
es muy difícil pararse, y yo creo que, por ejemplo, para el periodismo eso tiene un riesgo enorme, que es que los periodistas viven con el miedo de qué van a decir, porque tienen terror de que los agarren las redes y los prendan fuego, ¿viste? Entonces vos ves que hay mucho de lo que yo llamo un periodismo defensivo, ¿no? Un periodismo de tratar de no mover mucho el agua y de no hacer ruido para que no te salte algún colectivo, algún grupo a la yugular, porque después eso es muy difícil de levantar. Interesante lo que decís acerca de la amenaza del linchamiento digital incidiendo sobre quienes hacen también la interpretación de la realidad, que son los periodistas. Tú sabes que yo viví 8 años en Buenos Aires y los medios de comunicación de allá le dedican muchas menos páginas que los medios uruguayos a lo que pasa en el mundo. En general se publica casi todo el diario dedicado a lo que pasa en el país. Es un país muy grande y pasan muchas cosas, innegablemente, pero la mirada hacia el extranjero tiene una proporción distinta. ¿Por qué considerás que la prensa de Uruguay tiene un espacio tan amplio dedicado al extranjero en comparación con las vecinas? Mirá, ese es un tema que a mí siempre me llamó la atención también. De hecho, yo empecé a trabajar en el diario, como casi todos los que en algún momento éramos parientes o familias del diario, te ponían a trabajar siempre primero en cables, ¿no? Que eran noticias internacionales. Y el diario se abría, las primeras 4 o 5 páginas del diario todos los días eran de noticias internacionales. Yo creo que tiene que ver primero con la escala del país, que es chico y a veces nuestras noticias son un poco aldeanas, y eso te obliga a mirar un poco para afuera. Después que somos un país con un gran porcentaje de gente de origen inmigrante, que como que mantenía una mirada interesada de lo que ocurría en sus países de orígenes o los países de orígenes de sus familias, ¿no? Me parece que eso también incide. Pero después que Uruguay, capaz que por ser un país chico, por ser un país portuario, siempre fue un país bastante abierto al mundo, ¿no? Bastante interesado por lo que pasaba en el mundo, por encima de su realidad. Yo creo que eso siempre fue algo muy positivo de Uruguay, pero también percibo que algo se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Me parece, sobre todo mirando a veces los números de consumo de información y todo, me parece que el uruguayo ha pasado por un ciclo de amor propio exacerbado, ¿no? Todo aquello del nuevo uruguayo, no sé si lo llegaste a palpar hace Sí, claro. años, Uh-huh. que había como una especie de soberbia o de envanecimiento, de mirarse mucho a uno mismo, de estar permanentemente buscando como reafirmarse su identidad, y que hizo que empezáramos a encerrarnos y a mirar menos para afuera, ¿no? Y en cuanto vos hablabas, por ejemplo, de algo que has pasado en otro país, lo primero que te decían, si no te gusta acá, andate, ¿no? Una reacción que muchas veces te dice alguna gente. Entonces me da la sensación de que eso se perdió en algún momento un poco. Pero todavía creo que sí tenemos una mirada por encima de lo habitual, de lo que pasa afuera. Y creo que hasta que es una ventaja para el uruguayo, porque yo lo veo, por ejemplo, a nivel, cuando me junto con gente de los medios de los otros países, somos de los que tenemos una mirada más regional de las cosas, ¿no? Y yo creo que vamos a un mundo más regionalizado, y saliendo de acá o estando acá, tenés una ventaja comparativa grande de repente con lo que pasa con la gente que hace esta misma profesión en Chile o en Argentina o en Perú, de que ellos viven como muy, muy embretados en su propia realidad y les cuesta mucho entender lo que pasa alrededor. Y hoy en día los fenómenos son más regionales que locales. Martín, que así sea por muchos años, que sigan ustedes siendo una de las ventanas a la realidad objetiva, a la realidad de nuestro país y del mundo. Te quiero agradecer mucho este ratito que nos dedicaste a los Hijos de Punta. Bueno, muchas gracias a ustedes, y cuando precisen, a la orden. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, Martín Aguirre, director general y director de redacción del diario El País, ha pasado por la mesa de verano de Hijos de Punta.